El 1 de agosto de 2008, un grupo de 25 escaladores comenzó su ascensión al K2 bajo cielos despejados, sin saber que las próximas 48 horas se convertirían en uno de los episodios más mortales de la historia del montañismo. 11 vidas se perdieron, y los supervivientes se quedaron preguntándose qué había salido tan trágicamente mal en la montaña salvaje. El K2, con sus 8.611 metros de altura, no es una montaña cualquiera. Es una bestia, un monolito de roca y hielo que ha cobrado más de 80 vidas desde que los escaladores intentaron conquistarla por primera vez. A menudo eclipsado por el monte Everest, el K2 es en muchos aspectos más desafiante y peligroso. Mientras que el Everest ofrece varias rutas hacia la cima, cada una con diferentes grados de dificultad, el K2 no tiene caminos fáciles. Todas las rutas son difíciles. Sus pendientes pronunciadas se elevan en ángulos de 45 grados o más, cubiertas de una mezcla de piedra caliza y hielo que hace que cada paso sea precario. Un solo paso en falso puede enviar a un escalador rodando miles de metros hacia abajo. No es solo el terreno lo que representa una amenaza. El K2 tiene su propio sistema climático, una mezcla volátil de vientos y tormentas que puede convertir un día soleado en una ventisca mortal en cuestión de minutos. La probabilidad de morir por una caída o ser golpeado por una cascada de hielo es desproporcionadamente alta en comparación con otros picos. A pesar de estos peligros, o quizás debido a ellos, el K2 atrae a escaladores de todo el mundo. Para muchos, es el desafío definitivo. Alcanzar la cumbre del K2 no es solo un logro, es una insignia de honor. Pero esa insignia tiene un precio muy alto, como los eventos del 1 de agosto de 2008 demostrarían trágicamente. Ese día, 25 escaladores partieron desde el Campo 4, ubicado a 7.800 metros, con la vista puesta en la cumbre. El clima era perfecto, cielos despejados, poco viento y temperaturas que, aunque gélidas, eran manejables. Era el tipo de día con el que sueñan los escaladores, especialmente en una montaña como el K2, donde el buen tiempo es un regalo raro. Pero como los escaladores pronto descubrirían, el buen tiempo no siempre significa una ascensión segura. La ascensión del K2 es una carrera contra el tiempo. Los escaladores deben alcanzar la cumbre y descender antes de que cambie el tiempo o antes de que caiga la oscuridad. Una vez que desciende la noche, la montaña se convierte en un lugar aún más peligroso, con temperaturas que se desploman y visibilidad reducida a casi nada. Pero ese día, una serie de retrasos empujarían el horario de los escaladores mucho más allá de lo que era seguro. Uno de los mayores desafíos en el K2 es el cuello de botella, un corredor empinado y estrecho por el que los escaladores deben pasar para llegar a la cumbre. Es la sección más peligrosa de la escalada. El cuello de botella es notorio por sus seracs colgantes, bloques masivos de hielo que pueden desprenderse sin previo aviso, enviando toneladas de hielo estrellándose sobre los escaladores de abajo. Para empeorar las cosas, el cuello de botella es tan empinado que hay poco espacio para maniobrar. Los escaladores deben moverse rápidamente pero con cautela, sabiendo que cualquier retraso podría ser mortal. Mientras la mañana del 1 de agosto comenzaba a desarrollarse, la traicionera sección del cuello de botella del K2 se convirtió en una escena de caos creciente. Entre los 25 escaladores que habían partido del Campo 4 en las primeras horas, había miembros de varias expediciones. 3 de Noruega, 4 del equipo holandés Norit, 6 surcoreanos, 3 serbios, 2 estadounidenses, 1 francés y 2 escaladores en solitario de España e Italia. En esta mezcla estaba Dren Mandić, un escalador serbio que se encontró en una posición precaria. Luchando con las condiciones brutales y la presión de la escalada, Mandić tomó una decisión crítica. Se desenganchó de la cuerda fija, posiblemente para ajustar su sistema de oxígeno o para pasar a otro escalador. Esta acción aparentemente simple llevó al desastre. En un instante, Mandić perdió el equilibrio y comenzó a caer.
Quienes estaban cerca solo pudieron observar con horror mientras Mandich caía incontrolablemente por la pendiente empinada, su cuerpo girando violentamente fuera de control mientras descendía por el cuello de botella. La caída de Mandich fue larga y aterradora, pero increíblemente, cuando finalmente se detuvo, aún estaba vivo. Los escaladores que observaban desde el campo 4 lo vieron ponerse de pie, lo que los llevó a creer que de alguna manera había sobrevivido a la caída brutal sin heridas. Pero momentos después, Mandich colapsó de nuevo. Esta vez no se levantó. La montaña había cobrado su primera víctima del día, pero trágicamente, él no sería el último. Ahora quedaban 24 escaladores. La noticia de la caída de Mandich se extendió rápidamente entre los escaladores restantes. La realidad de los peligros del CTOS se hizo dolorosamente clara, y el día apenas comenzaba. Poco después de la caída de Mandich, Meyer y Strang, ambos miembros del equipo estadounidense que estaban en el campo 4, recibieron una llamada de radio frenética informando que Mandich aún se movía. Con una mezcla de temor y deber, decidieron subir de nuevo para ver si podían ofrecer ayuda. Mientras tanto, dos de los compañeros de equipo serbios de Mandich y un porteador pakistaní de gran altitud, Jehan Beik, ya se dirigían hacia donde yacía Mandich. Al llegar a él, se dieron cuenta de la cruda verdad. Mandich había muerto por la caída. A pesar de las claras señales de que Mandich estaba más allá de cualquier ayuda, los serbios, siguiendo órdenes de su líder de equipo en el campo base, decidieron intentar llevar el cuerpo de Mandich de vuelta al campo 4. Se les unieron Frederick Strang y Jehan Beik, y otro pakistaní que inicialmente había sido contratado para ayudar al equipo serbio, pero había sido liberado por razones que nadie podía entender claramente. Beik fue contratado posteriormente por el escalador francés Hugues Daubarede en el último minuto, y se había unido al grupo que subía la montaña. Sin embargo, Beik ya mostraba signos de agotamiento y ansiedad, añadiendo una capa de preocupación a una situación ya precaria. Mientras el grupo se preparaba para bajar el cuerpo de Mandich al campo 4, Strang comenzó a notar el comportamiento cada vez más errático de Beik. Beik parecía desorientado, primero ofreciendo ayuda en el rescate, luego negándose, y momentos después volviendo a asistir. Se hizo evidente que Beik sufría de mal de altura, sus acciones volviéndose más confusas y peligrosas. Mientras el grupo luchaba por bajar el cuerpo, el plan era simple: bajar el cuerpo de Mandich por la pendiente envuelto en un saco de dormir. Pero el ángulo empinado y el peso del cuerpo hicieron la tarea mucho más traicionera de lo anticipado. Beik, que sostenía la cuerda atada al cuerpo de Mandich, se puso cada vez más nervioso. Algunos tirones repentinos del peso del cuerpo hicieron que Beik perdiera el equilibrio. Se tropezó con Strang, entrando en pánico mientras se agarraba a las cuerdas unidas al cuerpo, y luego a Strang, quien le gritó que soltara la cuerda. Beik vaciló, pero finalmente soltó la cuerda. Comenzó a deslizarse por la pendiente incontrolablemente, ganando velocidad cada segundo. Para horror de todos, Beik no intentó detener su deslizamiento usando la técnica de autodetención, una maniobra estándar de montañismo que podría haberle dado una oportunidad de luchar. En su lugar, se precipitó de cabeza sobre el borde de una cornisa masiva, desapareciendo en el abismo. A las 12:30 de la tarde, la devastadora noticia de la segunda víctima llegó al campo 4. La caída de Jehan Beik fue un duro recordatorio de la naturaleza implacable del K2. El número de escaladores se había reducido ahora a 23. Después de esta pérdida impactante, los escaladores serbios decidieron abandonar su misión de bajar el cuerpo de Mandich. En su lugar, lo envolvieron en la bandera de su país, lo anclaron al costado de la montaña con un piolet y comenzaron su descenso de regreso al campo 4. Strang reflexionó más tarde sobre la situación, afirmando que si hubiera sabido que Mandich ya estaba muerto, nunca habría arriesgado su vida en un intento de bajarlo. Es una regla no escrita en el montañismo. Cuando un escalador está inmóvil, tratar de moverlo a menudo puede resultar en más tragedia.
Nicolas Rice, un escalador del equipo francés que se había retrasado, también tomó la difícil decisión de descender en ese momento. La muerte de Jean Bike subrayó los peligros de intentar mover a un escalador muerto o incapacitado en una montaña como el K2. La moral del equipo estaba destrozada, pero la cumbre aún llamaba a quienes permanecían. En la parte trasera de la fila, Wilco van Rooyen, Cas van de Gebel y Gerard McDonnell crecían cada vez más frustrados, mientras el progreso del grupo se ralentizaba hasta casi detenerse. En tal atasco de tráfico a gran altitud, no había manera de moverse más rápido que los escaladores más lentos. Pemba, un montañista experimentado que escalaba sin oxígeno suplementario, observó con consternación cómo un escalador coreano agotado tardó casi 1 hora en moverse solo unos pocos pasos por la cuerda. Cuando el grupo finalmente logró pasar la travesía y salir de debajo del saliente, ya eran las 2:30 de la tarde. Habían perdido 6 horas cruciales en el cuello de botella, pero la atracción de la cumbre era demasiado fuerte. Ninguno de los escaladores se dio la vuelta. Mientras se acercaban al último tramo hacia la cumbre, surgieron dudas. Las cuerdas eran cuestionables en el mejor de los casos. Los que abrían el sendero habían encontrado una sección de cuerda de escalada hecha de cordón de 8 milímetros, dejada atrás de la temporada anterior. La línea había pasado 1 año expuesta a los elementos brutales y la intensa radiación ultravioleta a 27.000 pies. Pero era todo lo que tenían. El escalador noruego, Rolf Bay, lidiando con la decisión difícil, eligió regresar a solo 100 metros por debajo de la cumbre. Sin embargo, instó a su esposa Cecilia Skog y a su amigo Lars Nessa a continuar la ascensión. Mientras seguían adelante, Bae esperó justo arriba de la travesía, manteniendo una mirada vigilante sobre su progreso. Trágicamente, Cecilia más tarde presenció a su esposo siendo arrastrado de la montaña durante una repentina caída de hielo. Ahora solo quedaban 22 escaladores. El primero en llegar a la cumbre fue Alberto Zerain, un escalador vasco que había establecido un ritmo ardiente. Llegó a la cumbre a las 3 de la tarde, alentando más tarde al equipo noruego diciéndoles que solo era 1 hora más hasta la cima. Uno por uno, los escaladores llegaron a la cumbre, cada llegada una mezcla de agotamiento y júbilo. Pero cuando el último escalador, Marco Confortola, llegó a la cima a las 7:30 de la tarde, el día ya se desvanecía. El sol se estaba poniendo y la oscuridad descendía rápidamente sobre el K2. A las 8:30 de la noche, la montaña estaba envuelta en oscuridad. El descenso estaba a punto de comenzar, y con él, el verdadero horror de los eventos del día se desplegaría. Entre ellos estaban Van de Gebel y Hugues Daubarede, quienes comenzaron su descenso desde la cumbre alrededor de las 7:30 de la tarde. Hugues, notablemente lento y desorientado, luchaba por mantener el ritmo. La falta de oxígeno embotellado había hecho mella en él, y la realización de que podría no tener suficiente para regresar al campo 4 pesaba mucho en su mente. Su porteador, Karim Meherban, que fue visto por última vez en la cumbre, había desaparecido misteriosamente. Hugues señaló a Van de Gebel que siguiera adelante, quizás sintiendo que solo lo retrasaría. Mientras Van de Gebel navegaba cuidadosamente por el traicionero cuello de botella en la oscuridad, de repente escuchó un ruido sordo y un sonido de caída. Una forma humana pasó junto a él, precipitándose hacia el abismo. Creyó que era Hugues, quien había sucumbido al agotamiento y las condiciones brutales. Con Karim y Hugues desaparecidos, quedaban 20 escaladores. Mientras tanto, Marco Confortola, que hizo vivac más abajo, reportó haber escuchado gritos y visto débiles lámparas frontales parpadear y desvanecerse después de que un rugido ensordecedor resonara por el campo de Seracs. Se cree que el escalador que ambos hombres presenciaron fue efectivamente Hugues, quien se había quedado sin oxígeno horas antes y estaba demasiado agotado para continuar con seguridad. Van de Gebel finalmente llegó al campo 4, pero era tarde, demasiado tarde.
Mientras escalar el K2 es innegablemente peligroso, a menudo es el descenso lo que resulta fatal. La exposición prolongada en la zona de la muerte, donde los niveles de oxígeno son críticamente bajos, lleva a una hipoxia severa. Los escaladores se desorientan, se confunden y se debilitan físicamente, haciendo que cada paso sea potencialmente el último. Temprano a la mañana siguiente, arriba de la travesía, Wilco van Rooyen se dio por vencido buscando las cuerdas fijas y decidió descender solo. Su visión estaba fallando y temía estar quedándose ciego por la nieve, una sentencia de muerte en la montaña. Desesperado por sobrevivir, sabía que necesitaba salir de la montaña rápidamente. Comfortola y McDonnell, sin embargo, no lo siguieron inmediatamente. Mientras Van Rooyen descendía, se encontró con los escaladores coreanos restantes y su guía, Yumik Boat. Los hombres estaban enredados en una red pesadillesca de cuerdas, algunos colgando boca abajo, ensangrentados pero aún vivos. No estaba claro qué había causado su situación, si una segunda caída de Serac, una avalancha o una caída regular los había dejado enredados, pero cortar las cuerdas significaría muerte segura para los escaladores atrapados. Van Rooyen, dándose cuenta de que podía hacer poco para ayudar, entregó sus guantes de repuesto a Yumik Boat, quien le informó que ya estaba en marcha una misión de rescate desde el campo 4. Sabiendo que su vida dependía de ello, Van Rooyen continuó su descenso, dejando atrás al grupo enredado. En el campo 4, Pemba estaba tomando fotos de los escaladores colgantes. El líder coreano, el señor Kim, propuso una misión de rescate, pero el equipo estadounidense carecía de personal para ayudar. Determinado, el señor Kim envió a 2 Sherpas, Tsering Boat y Pasang Boat, para rescatar a los 3 coreanos y a su guía, quien era su pariente. Más tarde esa mañana, Comfortola y McDonnell llegaron al grupo coreano y trabajaron incansablemente para liberarlos de sus cuerdas. Comfortola logró agarrar una radio del Sherpa colgante y pidió ayuda, declarando que estaba demasiado agotado para continuar. Los coreanos fueron al menos reposicionados en un estado más cómodo, aunque permanecían enredados. Comfortola, con su energía gastada, comenzó su descenso, mientras Gerard McDonnell optó por quedarse atrás y continuar el rescate solo. McDonnell subió para encontrar los puntos de anclaje que atrapaban a los coreanos, un esfuerzo heroico que sería su último. Trabajó varias horas para liberar a los hombres de las cuerdas antes de que el desastre golpeara de nuevo. Alrededor del mediodía, Tsering Boat y Pasang Boat llegaron al fondo del cuello de botella, donde encontraron a Marco Comfortola arrastrándose sobre sus manos y rodillas, completamente agotado. Rápidamente radiaron a Pemba, instándolo a subir y ayudar, ya que Comfortola estaba llegando al final de su fuerza, habiendo estado en la montaña durante más de 30 horas. Comfortola finalmente se quedó dormido en la pendiente. Mientras Comfortola dormía, una avalancha masiva atravesó el cuello de botella a solo metros de donde yacía. Cuando despertó, vio el cuerpo parcialmente enterrado de un escalador en la nieve y el hielo, que más tarde se creyó que era Gerard McDonnell, quien había sido arrastrado por la avalancha. El grupo se había reducido ahora a 19 escaladores. Más tarde, alrededor de las 2 de la tarde, Pasang Boat radiado a Pemba, de nuevo para reportar que los coreanos y su guía, que habían sido liberados anteriormente por McDonnell, finalmente estaban descendiendo el cuello de botella. Sin embargo, la tragedia golpeó de nuevo cuando otra caída de Serac arrastró a los 3 coreanos, su Sherpa y uno de los Sherpas rescatadores. Solo Tsering Boat, que había estado escalando más lentamente, escapó. De vuelta en el campo 4, Pemba se encontró solo en su determinación de rescatar a Comfortola, quien aún luchaba debajo del cuello de botella. A pesar de los peligros, Pemba partió solo. Mientras llegaba a Comfortola y comenzaba a atenderlo, otro pedazo masivo de hielo cayó del Serac de arriba. La caída de hielo mató trágicamente a los 3 coreanos,
su Sherpa y el Sherpa que había sido enviado a rescatarlos. El número de escaladores se había reducido ahora a solo 14. A pesar del caos y la pérdida a su alrededor, Pemba logró ayudar al semiconsciente Comfortola a bajar la montaña. Comfortola, agotado y sufriendo de congelación severa, había pasado más de 30 horas expuesto a las condiciones duras del K2. Mientras tanto, Wilco había logrado descender el cuello de botella, pero su visión se deterioraba rápidamente y estaba desorientado en la oscuridad, sin una idea clara de dónde estaba en la montaña. Su única esperanza era seguir moviéndose hacia abajo. Usando su radio, pidió ayuda a sus colegas en el campo 4, pero la comunicación era difícil debido a su condición que empeoraba. Pemba se unió a Cas van de Hebel en un intento desesperado de interceptar a Wilco cerca del campo 3. Guiados por instrucciones de radio de Maarten van Eck, quien observaba a través de un telescopio en el campo base, finalmente localizaron a Wilco. Había sobrevivido más de 40 horas expuesto a los elementos brutales del K2, sufriendo de ceguera por nieve, deshidratación y congelación severa. Para la tarde del 3 de agosto, Pemba, Cas y Wilco llegaron al campo base. Wilco recibió atención médica inmediata por sus dedos de pies y manos congelados. Eventualmente, Marco Comfortola fue rescatado y, junto con Wilco y Cas, fueron evacuados, todos apenas vivos después de su terrible experiencia. Mientras los escaladores supervivientes se reagrupaban en el campo base, compartieron una última lata de cerveza que Gerard MacDonnell había guardado para celebrar su regreso exitoso. Fue un momento amargo, lleno de recuerdos de sus amigos caídos. Marco Comfortola, quien había pasado 4 días agotadores en la montaña, fue el último en ser evacuado en helicóptero. El K2 había cobrado 11 vidas esa temporada, un duro recordatorio de por qué se le llama la montaña salvaje. La montaña no sería conquistada de nuevo hasta 2011, pero la memoria de aquellos perdidos en 2008 perduraría mucho tiempo en los corazones de quienes sobrevivieron.